bienvenida al 21º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Yanela Orihuela y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre los hechos que rodean la Revolución de Mayo. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado, en la actualidad, en alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente una serie de acontecimientos revolucionarios que repercutieron en el virreinato del Río de la Plata. La Revolución de Mayo. En el siglo XVIII se ciñe de profundos cambios que implican un nuevo paradigma de la época. La emancipación de las colonias inglesas en América del Norte constituyeron una nueva unidad política con el nombre de Estados Unidos de América en 1776. La Revolución Francesa en 1789 depuso al rey de la Casa de Bourbon y lo reemplazó por una forma republicana de gobierno. Sin embargo, las convulsiones siguientes solo terminaron con la formación del imperio por un militar salido de la misma revolución que se coronó como Napoleón I. Ese nuevo emperador impulsó guerras en toda Europa. Su gran enemigo fue Gran Bretaña. España, aliada con Francia, pierde la batalla naval de Trafalgar y luego, con la excusa de asegurar el bloqueo contra las Islas Británicas, fue invadida y ocupada por las tropas francesas. En 1808, el pueblo español reaccionó con violencia en contra de la invasión napoleónica. Se inició así una guerra que concluyó 4 años después, cuando Napoleón se retiró de España. A principios de 1810, España no se encontraba derrotada. Se conformaron juntas, de las cuales una se reunió en la isla de León con la protección de la escuadra inglesa. Las respuestas en América hispánica fueron dispares. Surgieron movimientos insurreccionales contra las autoridades españolas. En algunos casos declararon la independencia de forma inmediata, como en Venezuela y Chile, y en otros se conformaron juntas, como en Buenos Aires, y en otros no se dio compulsión alguna, como en Perú. De allí en más se iniciaron largas guerras. En algunas regiones la lucha fue sangrienta y a muerte, en otros se desenvolverá de acuerdo con las reglas más elementales de la guerra. La Junta de Buenos Aires vio desconocida su autoridad por casi todo el virreinato. Asunción y Montevideo resistieron. También el Alto Perú, donde 3 intentos militares concluyeron en sucesivas derrotas para las autoridades de Buenos Aires. En 1815, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo. Los Borbones volvieron al trono de Francia y Fernando VII al trono de España, dispuesto a reafirmar su autoridad en América. Dudaba en mandar una expedición a Venezuela o al Río de la Plata. Finalmente se decidió por el primero de los dos destinos, y en 1816 se sofocó de manera sangrienta la revolución encabezada por Simón Bolívar. En 1816, el Río de la Plata declaraba formalmente su independencia. El día de hoy conmemoramos la antesala de un proceso que llevó a nuestro país a declarar la independencia del poder despótico de España y el inicio de un cambio trascendental en nuestro proceso patrio argentino. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Constanza Rivero, abogada, profesora de Historia Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Nordetes, y Mario del Frade, vive en Buenos Aires, es abogado y profesor de la Universidad del Salvador desde el 2002, conferencista internacional en temas empresarios, capacitador y entrenador de ejecutivos. Difunde las ideas de la libertad desde su paso por la UBA en los 80s y miembro fundador de UPAU, dirigente de UCEDE y estudioso en los temas vinculados con el liberalismo y su desarrollo histórico. Bien, mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición de cada orador, tendrá 20 minutos, así que le damos la bienvenida a Constanza y a Mario. Adelante. Para comprender los procesos revolucionarios en América Latina hay que estarse a las causas. Al decir Tulio Alperín Dongui, una verdadera degradación administrativa, la implosión del régimen indiano, fruto de la política centralista de la Casa de Borbón. España en ese momento se encontraba en crisis, había tejido alianzas con Francia en contra de Inglaterra,
había perdido su flota en Trafalgar y como consecuencia de ello había sometido a las colonias, a las potencias extranjeras, cuyo comercio se ejercía a través del contrabando. El liberalismo, el pensamiento de la Ilustración, va a provocar cambios en la legitimación del poder del gobernante, críticas a la tradición político-institucional de la tradición española. La igualdad entre los individuos, conjuntamente con el liberalismo económico, genera un nuevo clima intelectual en las ciudades. Es el liberalismo político quien servirá como fundamento político-filosófico para legitimar los procesos revolucionarios en América Latina. Es allí donde se dan ciertos movimientos precursores revolucionarios, que son aquellas rebeliones que tuvieron especial predicamento, como por ejemplo hubieron levantamientos en La Paz, en Chuquisaca, Murillo como mártir de la independencia, el carlotismo como esa pretensión de coronar a la princesa Carlota y entregar nuestra soberanía de manera escandalosa, pero todo ello refleja una pretensión, que es la pretensión de erigir una soberanía totalmente distinta a la soberanía española. Las invasiones inglesas reflejan ese sentimiento de lucha con respecto a los pueblos, conjuntamente con la convocatoria de un cabildo abierto para tratar el desempeño de Sobremonte, y la conformación de un nuevo factor de poder como lo es el ejército. Ello, conjuntamente con otros levantamientos, reflejan la situación de descontento que en ese momento se vivía en el virreinato del Río de la Plata y la opción de no someterse a las autoridades. Ello nos lleva a los hechos acontecidos en España. Es decir, hay allí una crisis de legitimidad, hay un cambio de legitimación del poder del gobernante. ¿Por qué motivo? Fernando VII y Carlos IV. Carlos IV había abdicado, Fernando VII se encontraba cautivo. Y se produce allí la retroversión del poder al pueblo, es decir, se conforman juntas que estaban conformadas por los pueblos, más la Junta Central de Sevilla, que son juntas para repeler la invasión napoleónica, más la Junta Central de Sevilla. La Junta Central de Sevilla había resignado sus poderes en un consejo de regencia, pero ambos núcleos revolucionarios no pudieron llegar a contener la situación. Es por ello de que se disuelve la Junta Central de Sevilla, caduca el gobierno soberano de España, y es que entienden los pueblos americanos que llegó el momento de reasumir su poder soberano. Es entonces de que la pregunta es por qué se convoca el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. En realidad se va a convocar una vez que se tiene conocimiento de las noticias, de los hechos acaecidos en España, para decidir la continuidad del virrey en el mando y en su caso quién lo iba a subrogar, puesto que se había disuelto el último baluarte de gobierno, que fue la Junta Central de Sevilla, y por lo tanto se ponía en tela de juicio la continuidad del virrey Baltasar Cisneros en el mando. Entonces, ¿qué pasó el día 22 de mayo? Porque en realidad la convocatoria de ese congreso, o Cabildo Abierto, el 22 de mayo de 1810, se da el verdadero acto revolucionario. ¿Por qué? Porque el día 25, por ejemplo, se efectiviza lo establecido el día 22 en términos de separación del virrey en el mando. Entonces, en el día 22 de mayo se van a exponer las diversas tesis jurídicas y políticas, una vez que se lleva a cabo la votación que decide la separación del virrey en el mando, cuya votación se plasma en lo que es el acta capitular del día 23 de mayo. Entonces esas tesis jurídicas y políticas habrán que ser analizados en conformidad a las ideas filosóficas y políticas sobre el origen del poder. Francisco Suárez y Rousseau, en aras de poder determinar cuál es la afiliación ideológica de la Revolución de Mayo.
y cuál de esas ideas filosóficas sobre el origen del poder encuadran en cuál de las tesis jurídicas y políticas. Entonces tenemos, por ejemplo, los argumentos vertidos por Castelli. Castelli sostiene, porque todos aluden a una cuestión de retroversión de la soberanía. Castelli sostiene que se operó la retroversión de la soberanía al pueblo de Buenos Aires, que era el pueblo de Buenos Aires quien tenía el libre ejercicio para la instalación de un nuevo gobierno. Cuestionaba también lo que es la legitimidad del Consejo de Regencia, agregándose un motivo más de la unidad, la no concurrencia de los representantes americanos en la conformación de la Junta Central de Sevilla, que había sido acusado por el mismo pueblo de Sevilla de infidencia. Lo que le va a refutar Villota, que era fiscal de audiencia, le refuta, le dice, no, la soberanía no se debe operar, la retroversión de la soberanía únicamente al pueblo de Buenos Aires. Es decir, la retroversión se debe dar a todo y cada uno de los pueblos que conforman parte del virreinato, para luego, en conformidad con los demás virreinatos, decidir los pasos a seguir. Ello es importante porque está sujeta a ratificación posterior de los pueblos. Además, Buenos Aires no tenía, digamos, ningún tipo de legitimidad para decidir con respecto a la legitimidad de un consejo de regencia, y menos que menos erigirse gobierno soberano. Sería establecer tantas soberanías como pueblos existiesen. Luego tenemos la posición de lo que es del obispo Lué, que era totalmente adicto a la corona, no reclamaba mayores cambios en relación a lo que era la real audiencia, pero consideraba, mientras exista un pueblo español, a él le debemos fidelidad y obediencia. Y Paso, que lleva a cabo la teoría de la gestión de los negocios, el mayorazgo, como lo es en virtud de la tradición española. Buenos Aires, hermana mayor, y como hermana mayor había adquirido en tiempos de las colonias totalmente una importancia creciente, sede política, centro económico, capital del virreinato, y para ello hay que estarse, digamos, a lo que es cuando se producen las reformas borbónicas, primero lo que es la creación del Virreinato del Río de la Plata, 1776, que cambian porque hay una administración centralizada, en contraposición de la administración descentralizada bajo la Casa de los Austrias. Entonces es capital del virreinato, porque se había dividido el territorio en intendencias que suplen a las antiguas gobernaciones. Entonces allí había adquirido una importancia totalmente creciente. Y lo que es la teoría de la gestión de los negocios, que es más bien para, es un medio como para solucionar los conflictos. Entonces esto sirve como para preguntarnos y responder el interrogante de cuál es la afiliación ideológica de la Revolución de Mayo. Entonces, ¿y cuál es la tesis justificatoria de la revolución? Entonces, hay que estarse a las ideas filosóficas y políticas sobre el origen del poder. Francisco Suárez por un lado, Rousseau por el otro. ¿Qué es lo que se propone esta idea? La de Francisco Suárez, que señala que el hombre, impulsado por sus necesidades sociales, establece una comunidad, es la comunidad quien delega el uso del poder político al príncipe o al gobernante, que no puede ejercer a su propio capricho el uso del poder político, porque si lo hace, se convierte en tirano. ¿Y qué pasa si se convierte en tirano? Se opera la retroversión del poder al pueblo o la comunidad. Entonces aquí nos encontramos con limitaciones a la autoridad regia. Pero no era únicamente limitaciones a la autoridad regia, sino que también hay limitaciones por parte de la comunidad, porque la comunidad no puede reasumir a su propio capricho el uso del poder político.
Es decir, se deben dar dos causales, o tiranía o el caso de acefalía, que es concretamente lo que se estaba viendo en ese momento, que repercutió, los hechos acontecidos en España repercuten en relación a los pueblos, en relación a los pueblos americanos. Y la idea filosófica de Rousseau, que parte de un estado de naturaleza, el hombre vive en un estado de naturaleza, pero en paz, de tranquilidad. Aparece la propiedad privada, cuando se cerca un pedazo de tierra, esto es mío, entonces se produce un estado de conflicto, es totalmente imposible retornar a ese estado de naturaleza, y es allí donde se suscribe un pacto, un contrato, en el cual los derechos que poseían antes de la aparición de la propiedad privada, les son devueltos en forma de derechos civiles. Allí estará cómo se gobernará la comunidad, quién designará a sus representantes. Se sostiene que la soberanía pertenece al pueblo y que es totalmente intransferible, es decir, solo la delega en sus formas exteriores. Ahora, ¿qué pasó durante esa semana de mayo? El día 22 se decide la separación del virrey en el mando. Se plasma la votación en el acta capitular el día 23. El día 24, el cabildo cambia de posición. ¿Por qué? Porque si se cumplía con lo establecido el día 22, traería graves problemas para la seguridad pública. Entonces decide reasumir su soberanía, conformar una junta, y esa junta iba a estar presidida por el virrey, que conservaba todas sus prerrogativas en conformidad a las leyes de Indias. Es decir, decidía en todos sus asuntos con voz y voto. Y allí es que se sanciona lo que es el reglamento del 24 de mayo, y ese reglamento del 24 de mayo, por ejemplo, hay ciertas estipulaciones que se sigue jurando fidelidad y adhesión a Fernando VII, de mantener íntegros los dominios en nombre del rey. Es el cabildo que en caso de muerte, renuncia, vacancia de cualquiera de los vocales, va a decidir cuál de los vocales continúa en términos de restitución. Todo esto cambia el día 25. Los regimientos salen a la calle y es el día 25 donde se efectiviza lo establecido en el día 22. Es el día 25 donde surge esa junta con un verdadero plebiscito, con una consulta inmediata. Los pueblos ratificaron la representación por aclamación. Ahora, ¿cuál es el problema que se suscita? El problema que se suscita es que se emite, se sanciona, lo que es el acta capitular del 25 de mayo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una errónea interpretación con respecto a la circular, que condujo a la conformación de una junta chica a una junta grande, de un gobierno ejecutivo, cuando realmente no era la idea. La idea era la convocatoria de un congreso. ¿Qué decía esa circular? Decía de que se envían circulares al interior para que los cabildos, por medio de esquelas, convoquen a la parte principal y más sana del vecindario, para que los allí reunidos designen a sus representantes que iban a ser trasladados a la capital, para decidir la forma de gobierno para cuál adoptarse. Entonces, esto se da bajo la máscara de Fernando VII, que oculta una verdadera revolución por la independencia. O sea, la idea de Buenos Aires era hacer trascender un movimiento local de carácter municipal, hacerlo trascender al plano nacional y consolidar la posición de Buenos Aires. Puede ser que las ideas revolucionarias no hubiesen llegado al interior y permanecer los godos o sus partidarios a la corona. Entonces, ¿cuáles son esos caracteres de la primera junta? Tiene ciertos caracteres que son totalmente, que lo definen: el carácter de provisorio, el carácter de que se gobierna a nombre de Fernando VII, el carácter provisorio hasta el retorno del rey o hasta la conformación de un congreso, que decida la forma de gobierno adoptarse, y propugna lo que es la igualdad jurídica de los pueblos y los cabildos de manera de representarse. En todos los reglamentos de mayo, la importancia que hay es que justamente establecen principios liberales, también el de liberalismo político,
También esta cuestión de que hay una regulación primigenia con respecto a derechos constitucionales, como por ejemplo división de poderes, responsabilidad de los funcionarios, periodicidad en las funciones, derecho de petición de cualquier individuo podía ejercer ciertas peticiones por escrito a los vocales de la Junta. Por último, me gustaría señalar de que abro el interrogante, que es para que el siguiente disertante lo desarrolle, es si hubieron influencias del liberalismo y de la Revolución Francesa en nuestro movimiento patrio revolucionario. Y allí hay que estarse a las diferentes tesis. Tenemos por un lado la corriente historiográfica tradicional, que recepta las ideas de Suárez, y la corriente historiográfica liberal, que acepta lógicamente de que hubieron influencias de la Revolución Francesa y del liberalismo en nuestro proceso patrio argentino. La primera, digamos como fundamento primordial, alega de que no los hubo porque el contrato, la reimpresión del contrato social fue una vez ya iniciado nuestros procesos revolucionarios. La que sostiene, es innegable que las ideas liberales y de la Revolución Francesa se conocían perfectamente, las ideas de Adam Smith en el Virreinato del Río de la Plata, también lo que es las sesiones de Belgrano a través del consulado, o los debates con respecto a la apertura del puerto de Buenos Aires. Tanto Belgrano como Vieites fueron cultores de la fisiocracia europea en el Plata. En cuanto se dice, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, propiedad, o Moreno a través de la Gaceta, donde expone las bondades de la doctrina de Rousseau y también del liberalismo. Con ello le doy paso a el siguiente disertante. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto a todos. Te felicito, Constanza. Muy buena tu ponencia. Yo me voy a referir a algunas cuestiones que están relacionadas con un poquito cuáles son las ideologías imperantes en ese momento y cuál es el motivo por el cual se produce esto, pero analizándolo desde un punto de vista global. Y para eso he preferido dividir el trabajo en tres partes. En primer lugar, ¿qué estaba pasando en Europa en ese momento? ¿Cuáles eran las influencias, especialmente concentrándonos en los pensadores liberales que pudieron haber influido ahí? Y compartir con ustedes impresiones acerca de qué estaba pasando en mayo. O sea, estas tres partes serían qué está pasando en Europa, por qué, en qué contexto universal ocurre esta Revolución de Mayo, luego qué estaba pasando en América, y por último, ¿qué está pasando en el Virreinato del Río de la Plata? Esto tiene que ver un poco con los antecedentes que generaron esto y para poder compartir impresiones acerca de qué estaban pensando quienes protagonizaron estos sucesos. En primer lugar, en Europa tenemos una revolución ideológica que ya llevaba varias y que precisamente fueron impulsadas por los pensadores que nosotros seguimos desde el liberalismo. Es decir, desde el siglo XVI empiezan los pensadores liberales, los primeros pensadores liberales, a partir de Locke, Hume, luego más tarde Voltaire, Rousseau, que son los que inspiran los movimientos independentistas y liberadores que se estaban generando en Europa y que yo no veo ahí, no sé si alguien está escribiendo. Ah, ahí está. Bueno, después vamos a contestar todo eso. Después vamos a contestar todo eso. Estoy seguro que todos van a... No veía eso. Bueno, en Europa lo que estaba ocurriendo era una declinación de los absolutismos. Y para definir el absolutismo podemos hablar de que el absolutismo son las monarquías absolutistas, eran aquellas que ejercían un poder de manera que hoy se consideraría tiránica, sin división de poderes, sin principios republicanos, acumulando todas las decisiones en un solo monarca,
en un contexto en que estaba ya declinando, el mundo empezaba a ver la función política y sus implicancias sociales de otra manera, ¿no? Empezaban a aparecer pensadores que proponían una mirada diferente del poder, en dónde venía el poder. Y vamos a rescatar de todos esos pensadores a la Escuela de Salamanca, porque particularmente, lo mencionó recién la oradora, en la Escuela de Salamanca habían abrevado especialmente Manuel Belgrano, que seguramente conocía los postulados del jesuita Francisco Suárez, puesto que esta escuela escolástica segunda, que toma los principios de Santo Tomás, y lo lleva a la función social en ese momento, entendiendo desde un punto de vista teológico. Piense que estamos hablando de los años 1500, ¿no? Cuando escribe Francisco Suárez, de la escuela de Francisco de Vitoria, esta escuela escolástica de Salamanca, que es la que dice que esta retroversión del poder se produce porque el poder reside en el pueblo, porque el pueblo lo hereda de Dios. Es decir, el poder de Dios llega al pueblo, y el pueblo entonces elige un gobernante. De modo tal que el gobernante aparece como un pacto que celebra el pueblo con el que gobierna para ser gobernado, pero porque el poder del pueblo deriva de Dios. El poder del pueblo deriva de Dios. Y entonces, como el pueblo puede determinar quién es el que gobierna, en ese momento, por supuesto, eran monarquías, ese pacto se celebra entre el gobernante y el pueblo. Después vamos a volver sobre otra formulación de este contrato social y vamos a preguntarnos, una vez que hayamos visto algunas cositas, vamos a preguntarnos si este es verdaderamente el principio animador de ese discurso de Castelli. O sea, si Castelli estaba pensando en ese formato retrovertido del poder y no en algún otro. Pero para eso tenemos que hacer ciertas consideraciones. Cuando decimos liberales, cuando hablamos de pensamiento liberal, tenemos que, en primer término, considerar que lo que hoy llamamos liberalismo no es el liberalismo del siglo XVII y mucho menos el del siglo XVI. Cuando hablamos de liberalismo hoy, hablamos en un contexto siempre de principios republicanos, siempre de confrontar ideas con formatos de tipo populistas o formatos de tipo centralizados de poder. En aquel momento, liberalismo era hablar ya de división de poderes, ya el solo hecho de pensar en división de poderes, de que hubiera una discriminación entre el que legisla y el que aplica la ley, ya era muy novedoso, y eso es el principio de los pensamientos en los que caemos los liberales con el tiempo. Así que el contexto ideológico que analizamos era precisamente ese. Ahora, ¿cuál era el contexto político? ¿Cómo se traduce ese contexto ideológico en la política en ese momento? Bueno, en ese momento los antecedentes que reconocemos son, en primer término, por supuesto, la Revolución Francesa. Una de las cosas que más me preguntaba yo cuando empecé a leer los apuntes sobre la Revolución Francesa es cómo puede ser que, habiendo ocurrido en 1789, esta es una gran duda que se me ha presentado siempre, ¿cómo siendo la Revolución Francesa en 1789 y nuestra Revolución de Mayo en 1810, si la medimos en términos de años, hay apenas 21 años separando a ambos sucesos? Parecería que con el mundo de esa época, del año principios del siglo XIX,
20 años no representarían mucho. Quiero decir, Argentina, o en ese momento el Virreinato del Río de la Plata, está absorbiendo las ideas de la Revolución Francesa casi al mismo tiempo en que estas ideas empiezan a generarse en Europa, porque 20 años en ese tiempo todos vamos a concluir que no era demasiado, ¿no? No existiendo las comunicaciones que hay ahora, cuando solamente un barco tardaba 6 meses en llegar, como mucho. Entonces las ideas, solamente las noticias tardaban 6 meses en llegar. Entonces pensar que ideas tan novedosas como representaba la Revolución Francesa en ese momento, traducidas en nuestros virreinatos apenas 20 años o 21 años después, hace pensar cómo puede ser que todavía Latinoamérica siga tan atrasada, especialmente estoy hablando de Argentina, con respecto a los avances que ha desarrollado Europa. Este es un tema que realmente es preocupante, porque habría que ver cuáles son los motivos que provocaron eso. A lo mejor para entenderlos hay que ver cómo llegan a nosotros esas ideas y qué madurez tenían nuestras poblaciones para aceptar esos pensamientos que estamos tildando de novedosos, ¿no es cierto? Acá están preguntando, bueno, ahí veo. La gente tenía, exactamente, bueno, a eso me refiero, que la gente tenía menos expectativa de vida, con lo cual hablar de 21 años era hablar de muy poco. Bueno, en ese contexto, hablar de los pensadores liberales, tenemos que pensar también qué estaba pasando en América cuando ocurren estos sucesos. Los sucesos son los que relataba Constanza hace rato. Napoleón invade España, el rey Fernando VII está cautivo, se produce esa farsa, esa llamada farsa de Bayona, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, Sebastián, claro que no solo Rousseau, también Locke y Hobbes, sin ninguna duda, y también Hume, y también hablamos de Voltaire, sin ninguna duda los pensamientos son de todos los liberales y todos los que los sucedieron y que reprodujeron esas ideas, sin ninguna duda. Me referí solo por ser el origen de algunos de esos pensamientos. ¿Qué estaba pasando en América? Porque este suceso, el rey preso, motivó que en España se produjeran movimientos contrarios a esta invasión, que se generaron a través de juntas que se oponían y que se enfrentaban militarmente con los ocupantes. Estas juntas empezaron a proliferar a lo largo de toda España y dependían de una junta central que originariamente estaba en Sevilla y luego tuvo que retroceder y quedó instalada en la ciudad de Cádiz. Este formato de juntas que había adoptado España para hacer frente a la ocupación se repite en América. O sea, la Junta Grande, o la primera Junta, o luego la Junta Grande, cualquiera de ellas, la Junta que nosotros armamos acá en Buenos Aires, no es la única que se produce en América. Empiezan a aparecer en distintos lugares. Colombia mismo declara la independencia en el año 1810, o sea, también en Quito hay movimientos parecidos. En toda América, donde existían ocupaciones españolas, en toda América aparecen reacciones como las que estaban ocurriendo en España. O sea que el fenómeno de nuestro 25 de mayo, no es un fenómeno aislado y que ocurre solamente acá. Lo que pasa es que nosotros tenemos pensadores que sin ninguna duda pretendían insuflarle a esta revolución un espíritu independentista que no se declaraba en ese momento. ¿Y por qué no se declaraba? No se declaraba porque la primera duda que se plantea
La primera duda que se plantea es, bueno, el rey está preso. El rey está preso, cae la legitimidad del virrey, porque el virrey era designado por el rey. Si el rey está preso, el virrey no tiene poder. Entonces, la primera duda que se plantean los revolucionarios es ¿a quiénes somos fieles nosotros? ¿A España o somos fieles a la corona? Hay que hacer una salvedad. Hasta 1816, y esto solamente para llamar a la reflexión, hasta 1816 nadie podía considerarse argentino. Eran todos españoles. Españoles, toda persona que haya nacido antes de 1816 era español. Español de ultramar, como los que estaban acá, o español de España, porque habían venido de España. Pero lo que estaba ocurriendo era algo que estaba ocurriendo entre españoles. Entonces, los que pretendían la independencia eran un grupo muy reducido de españoles que pretendían la independencia de estos territorios de ultramar. Esto tiene mucho que ver a propósito del contexto, porque la historia nos muestra o no nos muestra esto, por lo menos. O sea, hay esta reflexión de que es algo que se produce entre españoles, es algo a lo que no se hace mucha alusión. Nuestros próceres de Mayo y los que los sucedieron eran personas que hablaban con acento español, inclusive nuestros queridos próceres como Belgrano, San Martín, eran nacidos originariamente en España. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cobra valor el hecho de la independencia porque es un fenómeno que realmente se enfrenta al absolutismo desde un lugar de patriotismo de quienes están viviendo afuera de España. Entonces decíamos, la duda que se les plantea es, ¿somos fieles a la corona o somos fieles a España? Porque el rey está preso, el virrey no tiene potestades. ¿El poder quién lo tiene? Bueno, y acá tenemos que pensar que hay en los últimos años, que es probablemente uno de los inspiradores más fuertes de la Revolución Francesa, en los últimos años de la Revolución Francesa, o en ese siglo que la precedió, aparece la figura de Jean Rousseau, que él elabora un formato de contrato social que difiere del formato escolástico de Suárez. Entonces, Rousseau ¿es el verdadero inspirador de la Revolución de Mayo o la Revolución de Mayo está inspirada en el Pacto Social de Suárez? Para eso tenemos que analizar, comparar cómo es la formulación del pacto que nos hace Francisco Suárez y cuál es la formulación del Pacto Social que hace Rousseau. Rousseau, inspirado en los pensadores liberales que lo precedieron, consideraba que el pacto social era el que el hombre era bueno por naturaleza, a diferencia de lo que decía Voltaire o lo que decía, Locke o Hume. Decía que el hombre era malo por naturaleza y que, según Rousseau, el hombre era bueno por naturaleza, pero que se corrompía a lo largo del tiempo por lo que representa la vida en sociedad. Que la vida en sociedad corrompe al hombre que nace bueno por naturaleza, pero que termina siendo malo, y que la vida en sociedad es una necesaria concesión para que la vida que provoca la naturaleza, la vida en naturaleza, pueda ser feliz y pueda la unión de todos los seres que integran una comunidad puedan proveer las necesidades de cada ser humano, de cada individuo. Hay una diferencia entre la que formula Locke, la que formula Rousseau y la que formula Suárez. La de Suárez es teísta, porque Suárez nos dice, claro, así es, Sebastián, Suárez dice que el poder reside en el pueblo, pero que deviene de Dios. En cambio, Rousseau no se pregunta eso. Si bien no niega la existencia de Dios, tampoco le atribuye
el poder divino que sería el que le permite celebrar ese pacto. El pacto de Rousseau simplemente se refiere a un pacto dentro de la sociedad y que ese pacto social, o sea, ese contrato social que junta a todos los miembros de una comunidad, hace que ellos designen una persona, a diferencia de lo que plantea Suárez. Entonces la pregunta es, en ese discurso, en ese famoso discurso de Castelli, donde dice el pueblo, el rey está preso y entonces ahora nosotros vamos a decidir quién nos tiene que gobernar, porque ahora el poder lo tenemos nosotros, el poder ha recaído en el pueblo. ¿Se está refiriendo a un formato de pacto como el que planteaba Suárez o se está refiriendo a un formato de pacto como el que planteaba Rousseau? Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito sobre esto. No va a salir de acá tampoco una definición categórica. Personalmente entiendo que Rousseau es el que anima a nuestros pensadores, especialmente a Manuel Belgrano, que es uno de los grandes ideólogos de estos días de mayo, porque como sabemos, ya había muchas reuniones entre los insurrectos desde mucho tiempo atrás y que luego motivan también que esta es la razón por la cual San Martín se viene de Inglaterra, se viene de España, después de haber pasado por Inglaterra. ¿Qué pasó para que San Martín se venga en el año 1812, unos 2 años después, para colaborar con la causa de la revolución? A eso nos vamos a referir un poquito más tarde, pero primero quería redondear un poco lo que había pasado en ese debate. En ese debate se enfrentan esas dos posturas. Hay una cuestión jurídica muy interesante en la posición del obispo, que es refutada por Castelli, el obispo Louret, que la refuta Castelli, y después cuál es la posición que toma el fiscal Villota y la respuesta final que le da Juan José Paso. Cuando Castelli, claramente el obispo Louret lo que dice es, sí, podemos admitir que esto es muy curioso, esto no se lo esperaban los revolucionarios, eso cuando dice, bueno, si el poder reside en el pueblo, es en el pueblo de España, no en el pueblo de acá. Y entonces, pues, en la escuela primaria, secundaria, esto nos lo presentan con el cuentito, diciendo, mientras haya un solo español en América, ese tendrá que ser el rey, ¿no es cierto? Eso es lo que decimos. En realidad, lo que plantea el obispo es, no son ustedes los que viven acá los que pueden plantear esto. En todo caso, se tendría que hacer una junta, como las que se están haciendo en España, especialmente la de Sevilla en ese momento, para determinar quién es el que debe gobernar. A lo cual Castelli le dice, no, el pueblo somos nosotros, no importa si son españoles o son de acá, el pueblo somos nosotros tenemos el poder y estamos en condiciones de elegir un reemplazante del virrey. Porque esto es importante, este detalle, porque las juntas que se estaban promoviendo en toda América tenían a los virreyes como titulares, cosa que, a propósito de la falsificación de la votación, como bien señaló Constanza, se falsifica la votación el 24 y se presenta una junta tal como con mucha similitud que luego fue electa, pero con el virrey como cabeza, lo cual no era lo que se había votado el 22 de mayo, sobre lo que no quiero volver porque claramente lo expresó con mucha claridad mi predecesora. Ahora bien, la posición del fiscal es de una robustez que motivó que los revolucionarios se quedaran de una pieza hasta la intervención de Paso, porque lo que dicen
Lo que dice el fiscal Villota, acá en Argentina, cuando antes de tomar de ciertas decisiones, sobre todo en materia constitucional, los jueces dan vista al fiscal para que produzca un dictamen. En ese caso, no hay registros de que así haya sido, pero sí, seguramente, los reglamentos de los cabildos abiertos. El cabildo abierto es algo que sucede muchas veces. Hubo uno también en 1807. En el Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo abierto es una clase de reunión, no es que se abre el Cabildo, es un tipo de reunión, como si dijéramos una asamblea extraordinaria. Es una reunión del Cabildo. Acuérdense que el Cabildo era una institución municipal, no era una institución nacional. Y que Belgrano era el secretario del consulado, y el consulado era un órgano que tenía funciones de tipo comercial, actuaba como juez, como laudo y como árbitro en cuestiones comerciales, a pesar de que Belgrano, como sabemos, por supuesto que era abogado, que había estudiado en el Colegio San Carlos, en Valladolid también y en Salamanca, pero tenía alguna experiencia, alguna mínima experiencia militar que luego le permitió participar de los sucesos que todos conocemos en el Ejército del Norte y demás. Ahora bien, en este cabildo abierto, se le da vista al fiscal para que se pronuncie sobre la legalidad de las participaciones, de lo que sostenía el obispo Luis, de lo que sostenía nuestro revolucionario Castelli. Y entonces dice algo que es muy importante y que es muy valioso jurídicamente. Porque dice, a ver, sí, capaz que usted tiene razón, yo no me puedo pronunciar sobre si usted tiene o no tiene razón, pero lo que usted no tiene, le dice a Castelli, es legitimidad para intervenir, porque esta institución, que es el Cabildo, es una institución de tipo municipal y no tiene ninguna injerencia en asuntos nacionales, lo cual era de absoluta rigor jurídico. Porque es verdad, el Cabildo de Buenos Aires no podía intervenir en cuestiones nacionales o cuestiones relativas al virreinato, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nacional. Y ahí es donde aparece Paso, que aparentemente es impulsado. Paso estaba muy enfermo en ese momento. Paso es impulsado por los correligionarios para que su sabiduría jurídica, también Paso era abogado, pudiera resolver ese quid en los que nos había metido Villota. Y Paso recurre a una figura del derecho romano que es la figura del gestor de negocios. El gestor de negocios es una atribución que puede tener cualquier persona para intervenir en un asunto ajeno. O sea, yo puedo intervenir en un asunto de otra persona cuando hay una situación de emergencia que justifica una intervención rápida a causa de una emergencia que en este caso estaba, a juicio de Paso, estaba plenamente justificada por la falta del rey. Acuérdense que teníamos siempre la cuestión del comercio, que era lo que motivaba a muchos de los participantes en esta reunión, ¿no? El libre comercio que había sido recortado por la corona y que tanto perjudicaba a los productores de acá, que nosotros habíamos desarrollado no puedo decir Argentina, porque no Argentina, en el virreinato del Río de la Plata, vamos a decir, habíamos desarrollado unas escalas de producción muy interesantes y los Estados Unidos eran una fuente importante de nuestras exportaciones, que de esta manera no eran legales, porque se había prohibido la exportación que no pasara por España. Esto era una de las razones que querían nuestros revolucionarios, era favorecer el libre comercio, porque el libre comercio les permitía el desarrollo y no tener que recurrir al contrabando, porque la realidad era que esas exportaciones se producían igual, pero de contrabando. Y entonces Juan José Paso dice, nosotros es cierto que no tenemos personería para intervenir por todo el virreinato, pero sí podemos, recurriendo a esta figura del gestor de negocios, podemos sujetar esta decisión
a una reunión futura que convalide lo que acá decidamos, y de esta manera que esta decisión pueda ser válida. Que esa decisión queda sujeta a ratificación, y así pasa en el Código Procesal acá en Argentina, y en todos los códigos procesales del mundo existe esa figura por la cual una persona puede intervenir en defensa de los derechos de un tercero, sujeto a la ratificación dentro de un tiempo prudencial. Y esto es lo que propone, y esto es lo que cierra finalmente el discurso, porque lo que encuentran los revolucionarios es una figura que les permite darle validez legal a esa decisión del 22 de mayo. Que por supuesto, como todos ustedes probablemente sepan, fue acompañada por situaciones de hecho, porque también de los registros surge que cada vez que había algún voto a favor de los realistas, había una participación multitudinaria que, bueno, era evidente que el pueblo quería que se produjera esa revolución. Además de alguna travesura, como nota de color. Acuérdense que Vieites era donde se reunían, y Donado tenía una imprenta, y en la imprenta de Donado también las invitaciones que se habían formulado tenían alguna diferencia para que los que estaban en el acceso permitieran accesos a unos o otros. También hubo algún gol de Maradona con la mano por ahí en toda esa jugada, pero lo que no cabía ninguna duda es que la voluntad popular estaba del lado de la revolución. Me queda hacer un reconocimiento a esas sociedades que se juntaban en los días previos y posteriores de nuestros revolucionarios, que eran estos grupos formados por sociedades, algunas sociedades secretas que intervenían, algunas masónicas, otras no. Tampoco podemos saber mucho si pertenecían a las sociedades masónicas, porque no hay en esto, también estamos hablando de sociedades secretas, de las cuales mucho no sabemos, pero sí sabemos, por ejemplo, que tanto Castelli como Belgrano, inclusive el mismo San Martín, y también lo que estaba pasando en otros lugares de América, por Miranda, Bolívar y O'Higgins, habían sido impulsados por reuniones que probablemente puedan atribuirse a reuniones de la masonería, ¿no? Esto hay mucha divergencia al respecto y pocas confirmaciones, pero todos indican que así fue. Lo que pasa a partir de ahí, lo que pasa a partir de mayo, el funcionamiento de la Junta, de la primera Junta, encuentra un problema. Yo sé que tenemos que hablar solamente de la Revolución de Mayo, pero es muy importante saber qué pasó después, porque luego el rey Fernando VII recupera el trono y aprovecha y acepta que las juntas manejen el gobierno de España durante bastante tiempo, y acepta un formato más liberal con división de poderes y demás, que luego directamente deroga por completo, y a partir de más o menos 1814 renace un nuevo absolutismo y fortalece todas las posiciones de tipo militares en América, y esto ya desde 1812, fíjense que San Martín viene en 1812, y en 1813 ya está combatiendo con el ejército que formó, porque tenía precisamente el plan de compensar, bueno, sí, cómo no, que ya estoy cerrando, que tenía que compensar ese resurgimiento del poder realista a través de las fuerzas militares que había enviado a España. El plan de San Martín era el que luego se ejecutó, que era pasar a Chile a través de los Andes, cosa que nadie se le había ocurrido, pasar a Chile a través de los Andes y llegar a Lima por medio de una fuerza naval, como finalmente ocurrió, y bueno, a lo mejor algún día podemos hablar sobre esto también. Así que espero no haberme excedido mucho, les agradezco mucho. Podemos hablar de esa logia, Sebastián, si querés te puedo hacer algún comentario.
Así que, bueno, quedamos para contestar preguntas. Constanza, ¿estás atenta? Así que, bueno, le doy la palabra a la presentadora. Muchas gracias, Mario. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para participar, todas las preguntas deben ser realizadas de forma escrita, ya que al no ser un debate, no se abrirán los micrófonos y dicho esto, se abre el conversatorio. Bien, vamos con la primera pregunta para Mario, que es, a ver, ¿cómo influye la lealtad a la corona en algunos miembros, como la búsqueda de soberanía propia en la Junta de Mayo, en la posterior gesta de independencia? Aquí, quien hace la pregunta es una aclaración, la búsqueda de soberanía propia en otros. A ver si entendí la pregunta. Creo que estás diciendo por qué aparece la famosa máscara de Fernando VII. Creo que te estás refiriendo a eso, porque la fórmula que utilizan, la fórmula que utilizan los revolucionarios es en nombre y representación de Fernando VII, porque era fácil incluir esa cláusula, porque con eso se conseguían algunas adhesiones de algunos vocales que no estaban muy de acuerdo con la supresión total. Pero si le decíamos a los díscolos, estamos actuando en nombre del virrey, lo que pasa del rey, lo que pasa es que el rey no está, pero actuamos en nombre de él. Esta máscara de Fernando VII, que sí se la llamó la máscara de Fernando VII, actuamos en nombre y representación de Fernando VII, decimos, con los poderes que tiene el virrey, esta junta actúa. Y bueno, después ya se sabe que en 1816 en Tucumán lo que se hizo fue borrar la máscara de Fernando VII, o sea, la independencia final de los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de la Confederación Argentina, como se llamó en ese momento, quitan la máscara de Fernando VII y directamente se declara la independencia, porque hasta ese momento, entre 1810 y 1816, gobernaron distintos, como ya sabemos, hubo muchas formas de gobierno, triunviratos, directorios, bueno, ya lo sabemos. Y bueno, eso no hay. Yo quiero añadir alguna cuestión con respecto a lo que decía Mario. Ahí, ¿me escuchan? Yo te escucho bien, Constanza. Bueno, sí, quería añadir una cuestión con respecto a lo que señaló Mario, y que tiene que ver con la máscara de Fernando VII. En realidad, en todas las actas y en todos los reglamentos de Mayo se encuentra plasmado que se jura fidelidad y adhesión a Fernando VII de mantener íntegros los dominios. Lo que ocurre con la máscara de Fernando VII es justamente la pretensión verdadera de Buenos Aires, como lo dije, que era hacer trascender un movimiento local de carácter municipal, y a ello hace referencia al plebiscito del 25 de mayo, y consolidar así la posición de Buenos Aires. Por eso es que posteriormente se produce lo que es esa incompatibilidad de los representantes del interior con respecto a la Junta Provisional radicada en Buenos Aires, que totalmente niegan los vocales la incorporación de la Junta de los representantes del interior, negando totalmente la calidad institucional del Cabildo, porque invocan el plebiscito, y que eran totalmente ajenos a ciertas disposiciones de un cuerpo extraño como lo era el Cabildo. Eso alegan los vocales para negar la incorporación de los representantes del interior al seno de la Junta. ¿Por qué? Porque esto ponía al hombre revolucionario en un dilema, y ese dilema de que si se conformaba el Congreso con los representantes del interior, corría el riesgo de que se disuelva la Junta y se autoproclame soberana. Caso contrario, podría ocurrir que se reconozcan lo que es la autoridad superior de la Junta. Eso por un lado. Por eso se da este camino hacia la declaración de independencia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que acá no se rompen los vínculos políticos con España ni con la metrópoli, ¿sí? Lo que pasa es que Buenos Aires va a querer replicar la situación que se dio en la metrópoli, conformar juntas, que en el interior se conformen juntas, y por eso después, posteriormente, tenemos el decreto de conformación de juntas principales y juntas subordinadas, pero con adhesión
a la Junta Central, que es lo que replica posteriormente el directorio. Entonces, para responder, porque ahí vi una pregunta de que sí, ¿por qué no hay declaración de independencia? Porque no se rompieron los vínculos con España, no hay disolución de los vínculos políticos. Ya previamente a lo que es el Congreso de Tucumán vamos a tener un antecedente, por ejemplo, en las instrucciones de Artigas a los diputados de la banda oriental, pero romper los vínculos con España, con la metrópoli, con Fernando VII, con sus legítimos sucesores, ocurre en el acta de declaración de independencia. Ojo, por un congreso directorial, monárquico republicano, con ideas monárquicas preconcebidas, ¿sí? Y otra de las cuestiones que me gustaría aclarar que dijo Mario también, él hizo mucho hincapié en la cuestión de legitimación del poder del gobernante. La tesis esta de Suárez, la del pacto, porque son teorías de contrato o de pacto que confrontan, tanto la de Suárez como la de Rousseau, confrontan el derecho divino de los reyes o origen divino de su autoridad. Es decir, esto retoma lo que ya se venía ensayando previamente, que era en el siglo XVII, y que posteriormente hay un cambio de legitimación con el advenimiento de la Casa de Borbón. Y esto tiene que ver con los temas de los límites a la autoridad regia, porque en el siglo XVIII el poder venía de Dios al gobernante, y que el gobernante únicamente, digamos, rendía cuentas a Dios de sus actos, no a la comunidad. Por eso el lema, todo para el pueblo, pero sin intermediario del pueblo. Y posteriormente sí se retoman nuevamente las ideas del pacto, donde Dios otorga el uso del poder político a la comunidad, y la comunidad es quien delega el uso del poder político al príncipe o al gobernante. Y hay acefalía o tiranía, se disuelve lo que es ese pacto de vasallaje entre el monarca y los pueblos americanos. Y lo último, para cerrar, hablaron mucho del tema de Miranda, de la gran asociación, de la asociación política que leí, que se crea en el siglo XVIII en Londres, y la gran reunión americana. Bueno, esto tiene que ver también con las pretensiones, está vinculado con el carlotismo. ¿Por qué motivo? Porque hablamos de logias, podríamos hacer una penetración sutil, ¿no es cierto?, de cierta ideología, pero lo cierto estaba el plan, y ese plan que era lograr la emancipación con respecto a España, pero con la ayuda de Inglaterra. Por eso es que en el Congreso de Tucumán se propone la constitución de una monarquía temperada, siguiendo o de coronar un inca con el legitimismo en su versión americana, pero siempre rigiéndose por los parámetros de la Constitución inglesa, que era la grandeza, ¿no es cierto? Y por eso que se sanciona la Constitución de 1819, que es totalmente negatoria a los principios libertarios de Mayo. Es sancionada por el Congreso de Tucumán, que se traslada a Buenos Aires. ¿Por qué es totalmente contraria a los principios libertarios de Mayo? Y bueno, porque refleja lo que son los antiguos fueros coloniales, la estructura colonial, el rechazo por el bajo pueblo. Con esto quería cerrar. Gracias, Constanza. Si Mario desea añadir algo, pasamos con las siguientes preguntas. Sí, espectacular, Constanza, tu explicación, me encantó. Quiero contestar dos preguntas que se hicieron. Una sobre los jesuitas. El padre Francisco Suárez era jesuita. Tiene mucha influencia. Sin ninguna duda tienen mucha influencia los jesuitas. Francisco Suárez lo era, no era Vitoria no era jesuita, era franciscano, pero sí era Francisco Suárez, que sin ninguna duda tiene una influencia determinante en esa formulación de la teoría de la retroversión. Con respecto a la logia, que ahí me hablaban de una logia de Inglaterra, Francisco de Miranda funda la logia Caballeros Racionales en Londres, a la que pertenecen también O'Higgins y San Martín. Probablemente en esa logia se trazaron, es así que era una logia masónica, se trazaron algunos de los lineamientos que nunca se conocieron para la liberación de América. Seguramente esa logia de Caballeros Racionales fue la que la determinó. San Martín fue iniciado en Cádiz, en una logia llamada Integración, en España. Pero sí, seguramente, las logias lautarinas, que no fue una sola, nosotros hablamos de la logia de Lautaro, pero hubo muchas logias lautarinas, todas se llamaron Lautaro, una en Córdoba, otra en Salta, alguna también en Lima, que tenían la misma finalidad. Muchas logias se llamaron Lautaro.
Bueno, eso es lo que quería decir. Y acá el apoyo militar, la última, el apoyo militar. El apoyo militar, y esto creo que lo esbozó Constanza en un momento, tiene mucho que ver con lo que pasó en las invasiones inglesas. O sea, en las invasiones inglesas se puso a prueba la capacidad del virreinato para generar soluciones militares propias. Y si bien en la primera la situación no fue resuelta rápidamente, la segunda invasión, que tuvo más de 12.000 hombres, tuvo cerca de 14.000 ingleses, se resolvió mucho más rápido precisamente porque teníamos una organización militar mucho más fuerte. Recuerden que Saavedra era militar, ¿no es cierto? Había creado el regimiento de patricios, que era el regimiento en ese momento, la fuerza del ejército argentino. Así que esa creo que está respondido con eso, espero. Y no sé si hay alguna pregunta más, no sé, Constanza, ¿qué opinas? Sí, gracias, Mario. Ahora hay una pregunta para la doctora Rivero que, a ver, permítanme. Ok. ¿Existen diferencias entre causas y antecedentes? Es lo que más venía diciendo Mario, son dos caras de una misma moneda, porque lo que son las causas es la verdadera degradación administrativa o la implosión del régimen indiano, que fue producto de la administración de la Casa de Borbón. Esto ocurre, ¿por qué motivo? Porque se otorgaron los cargos, no se otorgaron los cargos cuya designación correspondía a la metrópoli, o bien se lo otorgaron a los españoles en desmedro de los americanos. Y los antecedentes, como por ejemplo lo que se da, que no cualquier levantamiento es antecedente, sino aquellos que estuvieron en especial predicamento, como por ejemplo el levantamiento de comuneros del Paraguay, que lo común gobierna a espaldas del poder real, comuneros de la comunidad, de lo común, con raíces populares. Eso fue, por ejemplo, Antequera, que era pesquisador, un juez pesquisador, que promueve un juicio de posesión el gobernador en ese momento, que era Balmaceda, y ello va a reflejar, como tenía el apoyo del cabildo y tenía el apoyo de las masas populares, por eso se dice que no es una declaración de independencia, no es tampoco en contra de la religión, sino que es un verdadero acto revolucionario. ¿Por qué motivo? Porque refleja el derecho inalienable de los pueblos en decidir o no, si continúan o no sus autoridades. Por eso triunfa. Lo que ocurre es que los jesuitas apoyaban a lo que era el gobernador Balmaceda en ese momento. O los levantamientos de Chuquisaca, La Paz, por eso les decía Murillo, mártir de la independencia. Y por ejemplo, el levantamiento de Chuquisaca, que tiene que ver con los pliegos traídos por Goyeneche, que prometen la coronación en su carácter de regente de la princesa Carlota, pero posteriormente obviamente no se efectiviza porque los proyectos monárquicos en el Plata, con el quiebre de 1820, quedan totalmente sin efecto. Entonces, a eso me quería referir. Sí hay diferencias, pero son dos caras de una misma moneda. O sea, los procesos revolucionarios sin causa, sin antecedentes, no se podían llevar a cabo, digamos. Gracias, Constanza. Hay otra pregunta que dice, ¿la verdadera revolución política aconteció entonces en España o en América? Bueno, yo respondo a esta última pregunta y me parece que ya estamos bien como para ir terminando. En mi opinión es en España, porque en España se da la crisis de legitimidad, es en España donde se produce la retroversión del poder, y eso es congruente con los pensamientos de Moreno, es ilegítima porque no concurrieron los representantes de los pueblos americanos en su conformación, pero es soberana porque justamente lo que hace es seguir los lineamientos de poder, efectuar esa retroversión del poder al pueblo, y esto se replica en América. Gracias, Constanza. Hay aquí unas dos preguntas más. No sé si tiene una posición contraria, Mario, con respecto a este último punto. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no tengo una opinión contraria. Creo que sí, pero hay algo que también está pasando acá, lo mismo que estaba pasando en otros lugares de América. Sí, sin duda, la creación de juntas
es similar a lo que estaba pasando en España, porque si en España hubiera habido se hubiera aceptado la invasión de Napoleón o se hubiera concretado la famosa fuerza de Bayona, seguramente España hubiera obedecido y hoy sería quizá parte de Francia. O sea que la resistencia empezó allá, sin ninguna duda. Gracias, Mario. Aquí hay una pregunta también para usted. Hasta la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, la pelea entre criollos independencistas y leales a la corona, dice. Bueno, ahí había un problema. A mí me parece que eso está claramente teñido por las diferencias que había entre las propias provincias de acá. O sea, una de las razones por las cuales se demora la declaración de la independencia es que no se terminaban de poner de acuerdo las provincias argentinas. O sea, todos los pactos que se mencionan en la Constitución, que es el Tratado de Pilar, el Acuerdo de San Nicolás, el Pacto Federal de 1831, que luego se mencionan, lo que claramente determinan es que no había una homogeneidad de pensamiento, y acá corregime, Constanza, que seguramente conoces más de este tema, no había una homogeneidad de pensamiento que permitiera un pronunciamiento global por la independencia. No, nunca se terminaba de juntar en una masa crítica capaz de generar algo. Es más, si analizamos los números, si miramos los diputados de 1853, vamos a encontrar que un montón de provincias, casi la mitad de las provincias actualmente, no participaron de la firma de esa constitución. O sea, todas las provincias del sur, Formosa, Chaco, La Pampa, inclusive Buenos Aires no estaba en la constitución de 1853. O sea que toda la reorganización de lo que hoy es la República Argentina fue paso a paso, y por eso demoró tanto tiempo. No sé, corregime, Constanza, si tenés alguna idea. No, está bien, hiciste alusión al quiebre de 1820, donde se le reconocen las autonomías a las provincias, se puede considerar como verdaderas entidades de derecho público, y que se deja atrás una forma centralizada de ejercer el poder. En 1820 se pone fin a lo que es el régimen de las intendencias, y bueno, se le reconoce y se dan sus propias constituciones. Referiste posteriormente a lo que es la Constitución del 53, sí, Buenos Aires se separa de la Confederación, pero porque rechaza el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y empieza a organizarse de manera diferente, porque se organizaba mediante leyes sancionadas por lo que era su propia legislatura, pero se sanciona su propia constitución en 1854. Después se reincorpora el Pacto de San José de Flores, etc. Sí, pero lógicamente no existía, pensamientos homogéneos, digamos. Pero yo, me gustaría referir a esto del Congreso de Tucumán, que fue directorial, que viene por la Asamblea del año 13, porque la Asamblea del año 13 se autoproclama soberana. Y esto tiene que ver con lo que pasa en Europa a partir de 1814, lo que es la etapa de la restauración, la reacción absolutista contra los principios de índole liberal y la Revolución Francesa, que abogan, hacen alusión tienen como fundamento el derecho divino del rey. Entonces, la Asamblea del año 13 se autoproclama soberana y en ella reside el ejercicio de la soberanía de todos los pueblos. Entonces se aleja de Fernando VII. Había peligro de restitución de Fernando VII al trono para aquellos años. Y por eso es que conforma el directorio como ejecutivo, y bueno, y después más adelante es el Estatuto de 1815 que convoca al Congreso de Tucumán, y por eso es de carácter directorial el Congreso. Gracias, Constanza. Ahora vamos con una última pregunta y al finalizar cada uno puede hacer un breve cierre de las exposiciones acerca del tema. Mario, la pregunta dice, contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si se hubiera aceptado un gobierno monárquico con un inca? Recordar el festejo del 25 de mayo de 1811 en Tiahuanaco, Castelli. Sí. Bueno, lo que creo, o sea, contrafáctico podemos decir cualquier cosa, Constanza, si total es contrafáctico. Pero haciendo un ejercicio mental,
creo que el elemento más importante es que seguramente tanto Perú como el Alto Perú se hubieran integrado en un mismo territorio. Probablemente hubiera pasado algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos, con un territorio mucho más grande y probablemente con un federalismo más pronunciado por las diferencias que hay en estos países. A lo mejor hubiéramos tenido un federalismo verdadero con un país mucho más grande. Esto contrafáctico. No sé qué opinas vos, Constanza, pero que no se hubieran negado. ¿Cómo se van a negar a unir? Bueno, no sé qué opinas. Sí, por ahí más respeto a las comunidades aborígenes. Pero no, bueno, son conjeturas. La historia estudia lo que realmente fue, no lo que debería o pudo haber sido, digamos. Podríamos decir mil de hipótesis, si se hubiese coronado al Inca bajo los parámetros de la Constitución inglesa. La verdad que estaría para un debate, una charla de café. Bueno, vamos cerrando la conclusión, nos pediste. Bueno, la Y conclusión una es que conclusión de 1 minuto cada uno para poder ir allí cerrando. no, Adelante. mi opinión es que a partir de allí se empieza lo que es la construcción de un proyecto de país. Son cuestiones que por ejemplo, lo que es de que cada uno de los pueblos luche por la porción de soberanía que le corresponde desde el Grito de Mayo. Son cuestiones ideales que van a ser retomados por la generación del 37, que consideran que Mayo es progreso, todo lo que está atrás es totalmente atrasado, por eso había que desligarnos de las tradiciones retrógradas que nos subordinan al antiguo régimen. Mayo es progreso, Mayo es ruptura epocal, y había que adquirir todas las ventajas, todas las glorias individuales y colectivas de la revolución, que posteriormente retoman la generación del 80 en vistas a la consolidación de un verdadero proyecto de país. Bueno, y agradecer, dos cosas, agradecer siempre al Club de la Libertad y a Alberto Medina Méndez, y a Arduino, que es el otro director, y a una persona que siempre está presente en todas las veces que me toca disertar, que es a mi amigo Galarza Civeta. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Adelante, Mario, para que pueda hacer su breve conclusión. Bueno, la reflexión es, desde las ideas de la libertad, lo único que tengo para decir es que a nuestro país, Argentina, le costó mucho tiempo, le costó mucha sangre adoptar las ideas de libertad, llevarlas a la letra de la ley, y que todavía hay mucho por hacer, porque lamentablemente hemos tenido un gran retroceso en estos avances que tuvimos. Avanzamos mucho. En ese momento las ideas de la libertad se plasmaron en una constitución que era ejemplo y a la que no es ajeno toda la sangre que ha corrido, toda la letra de nuestros impulsores, entre los cuales muchos están ahí en Mayo, y los que vinieron posteriormente, como Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, y otros pensadores liberales que hicieron aportes tan importantes para que Argentina tuviera los plexos normativos que tiene ahora, de tanta libertad, pero que no alcanza para que la libertad le esté llegando a todos, para que haya un federalismo realmente sano, para que todas las provincias puedan disfrutar del federalismo que soñaron nuestros próceres. Y creo y insto a que pongamos siempre nuestro granito de arena para eso, y celebro la gran convocatoria que tuvo Alberto, te felicito, Dianela, te agradezco mucho, no conozco a nadie más, pero Constanza, también quiero felicitarte por la excelente exposición que tuviste, y la rica contribución a este tema tan interesante para la Revolución de Mayo. Así que por mí, nada más que agradecer, saludar a todos, y permitirme participar de algún otro como participante de cualquier actividad que se realice. Gracias y muchas gracias. Igualmente, Mario, excelente. Excelente tu exposición, tu disertación. Un agrado conocerte. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Constanza. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado el conversatorio, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Constancia y a Mario.
Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el economista y filósofo escocés considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía, Adam Smith, el día sábado 4 de junio por la misma plataforma a las 18 horas.